Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Go Talk To que nos están mirando a través de las redes sociales y que nos están mirando en muchas partes del mundo? Bienvenidos a este podcast que tenemos el día de hoy. Tenemos una invitada de lujo, que ya tenemos aquí a Marie Thatcher, ¿verdad? Que la conocemos también como la profesora Marie, pero en esta ocasión vamos a hablar con Marie en una faceta muy diferente. Sean bienvenidos porque vamos a divertirnos muchísimo y vamos a aprender muchísimo también sobre una persona muy interesante, sobre una mujer, ¿verdad? Que también escribe y que también tiene muchísimo que aportar a la cultura y tiene muchísimo que aportar como persona también a través de sus obras literarias. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. Me gustaría que nos hablaras principalmente tú, ¿quién es? ¿Quién es Marie Pierre Thatcher? Cuéntanos sobre ti. Soy francesa del oeste de Francia y del Atlántico. A mí, desde niña, lo que fue muy importante es los cuentos de mis abuelos y cuentos tradicional, cuentos bretones, con fantasmas, con misterio. Y mi abuelo siempre hubiera querido ser actor. Por Oh. eso estaba siempre contándome los cuentos, haciendo las voces. La Uh-huh. voz del lobo, en el Capucerito Rojo. Ajá, Caperucita, sí, claro. Rouge en francés, y la voz de la abuela, la voz de la niña y cantando también. Muy bien. Y creo que mi pasión para la ficción y los relatos viene de mi abuelo, sobre todo, pero también de todos mis abuelos, porque mis abuelos fueron los primeros en la familia que fueron al cole, que aprendieron a leer y a escribir, y antes solo había solo un idioma oral, una transmisión con los cuentos, con las historias de la familia, los domingos cuando se Claro. encontraron. Eso Me creo parece que lo más rico, ¿no? La transmisión oral, todo lo que nos dejan nuestros abuelos, que es lo que nos hace imaginar y despierta toda esa fantasía en nosotros. Y dime, ¿a qué edad comenzaste a escribir? ¿Desde que eras pequeñita con todas estas historias que tu abuelo sí, sí, fomentaba? desde empecé a leer y a escribir con 5 años y empecé a escribir historias. Hay testimonios en casa de mi madre sobre eso, que empecé a escribir a los 5 años. Muy pequeñita. Eh, Muy pequeñas historitas de animales y plantas que hablaban, sí. Ah, muy interesante. Ya desde entonces, desde chiquita ya tenías esa imaginación, ¿verdad? Tan desbordada. Y bueno, pues antes de comenzar con esta entrevista para saber un poco más sobre Marie, sobre su estilo, quisiera que ella nos leyera un pequeño fragmento de una de sus historias para que vayamos conociendo un poco el estilo de Marie, ¿verdad? ¿Puedes leernos un fragmento de alguno de tus cuentos favoritos, por favor, Marie? Sí, es lo que suelo escribir en francés, pero este cuento lo escribí en español, por eso voy a leerlo hoy. O Ah, un perfecto, muy bien, disfrutemos. fragmento. Claro. Los muebles nacen con la sabiduría ancestral de todos los muebles que existieran antes. No necesitan un crecimiento ni tienen una juventud. Nacen de un golpe, perfectos, como los dioses griegos. Por tanto, siempre supe que yo era cama y que mi destino era recoger los sueños, los deseos y los sufrimientos humanos. Las camas tienen más sabiduría que los otros muebles y más poder, ya que somos imprescindibles. Lo sabemos todos, pues velamos a los 3 S: sueño, salud, sexualidad.
Siguiendo con mi metáfora helénica, en la casa somos Zeus, mientras el baño es Poseidón y el frigorífico es Hades. Dicho sea de paso, en español el nombre del padre de los dioses es femenino. Vamos al caso. Soy una cama de matrimonio, el mueble el más erótico y el más famoso de del planeta. Acabo de despertarme para cumplir mi destino fantástico. Muy bien, bravo, excelente, Mari, muy bien, ¿verdad? ¿Y este cuento cómo se titula? ¿Es el de la cama? La cama. La cama, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, cuéntanos entonces, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira a ti para escribir? ¿Cuál es tu fuente? Cuéntanos. Mi fuente es la gente alrededor de mí y sobre todo la gente que no conozco, porque cuando estoy en el autobús, cuando estoy por la calle, estoy observando a la gente esta mujer que parece triste en el autobús, ¿por qué? A lo mejor pasó así esta mañana y a lo mejor solo una frase entre dos desconocidos en el autobús y es el material para imaginar toda una historia que no hay nada que ver con la realidad, por supuesto, Claro, pero sí. así funciono yo, con un material, un pequeñita cosa de la realidad y hago la historia con esto. Muy bien, entonces cualquier cosa puede ser una inspiración para ti, Sí, ¿verdad? sí, también animales o un odor, un ruido. Ujú. Puede ser una inspiración. Claro, el mundo está lleno de inspiración, ¿verdad? Eso es algo muy interesante para todos los que nos gusta escribir. En algún momento también yo llegué a escribir un poquito, pero yo soy más de poesía. ¿A ti te gusta la poesía, Mari? ¿Cultivas algún género en específico o prefieres el cuento? ¿Cuáles son tus géneros favoritos? A mí me gusta leer poesía, pero yo no sé escribir poesía. Ya. ¿Lo has tratado de cultivar alguna vez? De adolescente, sí. Y sí, escribe un poco, pero no me gusta tanto como escribir historias. Ujú. Ya, entonces te gusta mucho más el género narrativo. Lo Sí, tuyo es el género narrativo. sí, a mí me gustan las novelas, Ujú, pero los cuentos creo que es un género genial. ujú. Pero no sé, a lo menos en Europa es muy despreciado el género del cuento porque no se vende, porque es más fácil, creo que para las editoriales es más fácil imprimir una novela, porque cuentos hay que imprimir con un libro. Ujú. Es como una regla que necesitan cientos o 120 páginas, algo Claro, así. Y, es más difícil publicar cuentos. en Europa. Y la gente piensa que son cortitos, es más fácil escribir un Sí, cuento que una novela, pero yo creo que no, muy porque un cuento es En una novela puedes charlar mucho. claro. Puedes añadir Interesante. descripciones, añadir diálogos. En un cuento hay que cortarlo todo inútil. Ujú. Claro, sí, ¿verdad? Como Tienes que decía. ir al grano. Exactamente, sí, ¿verdad? Como Horacio Quiroga en su decálogo del perfecto cuentista, ¿verdad? Que un cuento es una novela depurada, ¿verdad? Libre de todas esas cosas innecesarias, pero finalmente pues hay que concretarse a esa idea que se quiere en un cuento. Como dices, todo debe caber allí perfectamente organizado. Por eso tal vez es un género mucho más difícil a lo mejor de crear. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti dentro de tu faceta como escritora? ¿Cuál ha sido la mayor de las dificultades que tú has enfrentado?
Es siempre muy difícil aceptar que el cuento se acabó, Mm, que no se puede trabajarlo más, que hay que abandonarlo ujú, para escribir otra cosa. Y también es siempre difícil darle a leer a alguien, porque claro. siempre hay dudas. ¿Y qué pasa si no entiende? ¿Qué pasa si a ella no le gusta? Y, y cosas así. Tengo dos amigas que siempre están leyendo mis cuentos y son buenas amigas, por eso también me dicen la verdad. Dicen, este es mejor que el La otro, o sinceridad, al ¿verdad? revés. Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, y cuéntame, ¿para qué público escribes tú? ¿Escribes para niños? ¿Escribes para adultos? ¿Para quién escribe Marie-Pierre? Más para adultos o adolescentes también. Sí, también escribí algunos cuentos que son más para adolescentes. Ujú. No son, no, mis cuentos no son para niños, pero no son tan, creo que los niños pueden intentarlo, pero estoy hablando de cosas de adultos. Por supuesto, ¿verdad? Si tus temas siempre se centran entonces hacia los adultos. ¿Has intentado escribir para niños alguna vez? Sí, tengo algunos cuentos con Ujú. animales que hablan y que funcionan para niños, pero soy alguien que es muy irónica a veces y con los niños no tienen acceso al segundo grado, por Ujú. eso no soy tan buena para escribir para los niños. No, y escribir para niños es todo un reto, ¿eh? Sí, De sí, verdad, mis respetos para las personas que escriben para niños, porque creo que ellos son el público más difícil, ¿verdad? Ellos son unos jueces que nunca van a mentirte, y si algo no les gusta, simplemente no lo van a leer. sí, sí, porque a veces hay muchos libros para niños que son muy sosos y los niños son exigentes. Ujú. No aceptan la misma historia, cada vez la misma historia, ¿no? Claro, sí, son muy exigentes. ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Irónico? ¿Cómo es el estilo de tus historias? Sencillo. Y porque cuando empecé a escribir, em, hice frases muy complicadas porque es el problema de los profesores de francés. Ujú. Lo siento para mis profesores de francés, pero no me ayudaron. Ujú. No me ayudaron porque sí me ayudaron para progresar en el idioma, pero no en el arte. Claro, Porque que te dicen de usar de un vocabulario especial, que hay que hacer frases muy largas con complementos y todo eso, que como si todo alumno en Francia fuera Marcel Proust. claro, Pero, ¿verdad? pero Marcel Proust lo que hizo lo hizo muy bien, pero porque era su estilo y Ujú. no todo el mundo puede tener este estilo. Y con el tiempo yo entendí que hay que cortarlo todo. Por eso me gustan los cuentos. Ujú. Escribir cuentos creo que te ayuda mucho a, a ir al grano y a encontrar la emoción justa. Ok, entonces consideras que tu estilo es un estilo que va directo, muy, Sí. muy directo al grano. Bueno, yo he tenido el placer de leer varios de los cuentos de Marie.
¿verdad? Entonces sí, yo sé que tiene unos cuentos bastante directos, con un humor bastante especial, bastante particular, irónico, a veces un poco negro, ¿verdad? Dentro de sus historias, y eso es precisamente lo que caracteriza este estilo en Marie, ¿verdad? En Marie la escritora, y que nos ofrece dentro de sus historias toda esta versatilidad de estilos. Dime, ¿consideras que tienes influencia de algún escritor? Porque a mí me gusta, sí, porque a mí me gusta mucho leer. Ujú, Y, por supuesto, lo que mis lecturas es como mis alimentos, mi claro. nutrición. Ujú, Pero no es un escritor, es muchos con estilos diferentes de varios países, de varios idiomas. Por eso creo que no se puede decir que este es claramente la influencia de este escritor o de esta escritora. Es una mezcla de muchos. ¿quiénes son tus favoritos? A mí me gusta mucho, adoro a Balzac, el escritor Ujú, francés, claro. y porque sus personajes son excelentes. Hay malos personajes que son, pero malísimos. Padres que venden a sus niños y no tiene ningún problema a mostrar la realidad y la crueldad humana. Claro. Y lo hace con mucho espíritu, a veces también con gracia. A mí me gusta Maupassant por sus cuentos, por supuesto. Y también a mí me gustan mucho los escritores de América Latina porque no se puede generalizar porque hay muchos, pienso a Guadalupe Dueñas, también incluso Borges, Cortázar y García Márquez son los más famosos, pero hay muchos. Y a mí me gusta que no tienen ningún, porque en Europa es muy importante la realidad Ajá, claro, sí. y la racionalidad. Y si, por ejemplo, hay un cuento de Guadalupe Dueñas, cuando es Rosita el cangrejo, que va a una escuela para aprender español. Y Guadalupe Dueñas va directamente al grano, que Rosita llegó a la escuela Escuela y para aprender. pasó una historia. Y Ujú, no, porque no sería posible en un cuento francés, debería ponerte 2 párrafos para explicarte por qué es una cangrejo que habla, por qué es una maledicción, porque estamos en un sí, país fantástico donde los cangrejos pueden hablar, pero tienen que racionalizarlo, tienen que explicarlo. En América Latina no es problema. por supuesto, Sí, es un sí. cangrejo y habla. ¿Y qué? Punto. Así, aquí todo es posible, ¿verdad? Dentro de la literatura Y es más, latinoamericana. para el cuento es más eficiente así, porque no Ujú, vas a perder parágrafos para explicar cosas que no son importantes. claro, y esa es una parte muy interesante, ¿no? Sobre todo para los lectores que se introducen al mundo de la literatura hispanoamericana, ¿no? Y también latinoamericana. Dentro de los géneros, para nosotros y para muchos escritores, pues no es necesario, como dices, explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque un cangrejo habla, simplemente es así. En cambio, como Cangrejo y dices, tal habla. vez otros lectores se cuestionarían, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasó allí? Tienes que explicarme más. Aquí no. Los escritores Lo van importante directo. es creerlo. Si Ujú, tú creer. como escritor crees en tu personaje, Ujú, si tú pones en tu cuento un cangrejo que habla y que de verdad estás tú segura que habla, habla.
Claro, creerlo, ¿verdad? Sí, por supuesto. El lector va a creerlo si tú crees en eso. Ujú. Y esa es la parte, como Es dices, ¿no? simple, es simple Sí, como si hay que convencer al lector. creerlo. Ujú. Sí, en eso yo creo que consiste un buen escritor, en este hecho de convencer a tu lector, como dices, que Sí, el sí. cangrejo habla, ¿verdad? Que los fantasmas caminan entre nosotros y Y conviven. cualquier ¿Sabes? idea Aquí. es interesante, cualquier idea. Los vecinos que compran una cana, Ujú. super idea. Y no necesitas más para escribir, pero hay que tomar la idea, creer en ella y ir al fondo de la idea. Claro, Ok, una cama, ¿qué pasa? Ah, trabajar y el a lo tema, por mejor la supuesto. cama también puede hablar y explicar y hay que hacer todo alrededor de la idea. Ujú. Trabajarla. Hay muchos escritores, creo, que hacen el error de acumular las ideas. Ah, y va a pasar eso y eso. Y también hay, y al final tienes 1000 protagonistas, 1000 cosas, pero nada está al fondo. Ujú, claro, no llegas al fondo de nada, ¿verdad? Sí, en ese sentido me recordaste mucho a Horacio Quiroga, que va muy directo en sus cuentos. Bueno, para mí es uno de mis favoritos, pero obviamente hay muchísimos, como dices. Esa podría ser una pregunta muy difícil. ¿Quién es tu favorito, verdad? ¿Por qué? Porque hay tantos que nos ayudan a construirnos y a entrar en estos mundos tan diversos, tan fantásticos de la literatura. ¿Verdad? Bueno, y dime, alguno de tus personajes de tus cuentos, ¿es tu favorito? ¿Tienes algún personaje que digas, ah, lo admiro, lo creé con mucho amor? Por el momento no, pero estoy empezando una novela. Mm, cuéntanos Y un poco más. tengo la idea de escribir con un protagonista recurrente Mm, en varias novelas negras, policíacas ujú. negras, y una mujer, y por eso estoy pasando mucho tiempo eh, pensando en ella y porque va a ser una mujer con un pasado muy trágico. Oh, muy bien. Un personaje interesante, entonces. Y sí, si tengo la posibilidad de publicar esta novela y de después desarrollar todas las historias que imagino para ella, creo que va a gustarme esta mujer, sí. Perfecto, y vamos a leerla, vamos a esperarla con muchísimo gusto para que todos nuestros estudiantes lo puedan leer en los newsletters, para hacérselos llegar de alguna forma, porque es muy interesante todo lo que tú escribes. Cuéntanos, ¿has publicado muchos cuentos en tu país o dónde has publicado? Sí, en Francia sí, publiqué varios cuentos en concursos, porque hay muchos concursos de cuentos, pues es como el más fácil para publicar. Ujú, en cuentos, en Y, certámenes. y- y también es más fácil escribir cuentos porque hay menos páginas, puedes leerlas al fondo. Ujú, claro. Y, y también en los concursos te dan a lo mejor un tema, es como un reto para estimular tu imaginación y por eso a mí me gusta. Sí, y porque tuve, después de mis estudios en la universidad, eh, al- gracias a mis profesores, yo creo que no fue dotada para escribir. ¿Cómo no? Y, y por ser honesto, es las novelas los cuentos de García Márquez y
y de Borges que me ayudaron que sí, que yo soy francesa, no quiero compararme con esos genios de la literatura de América, eh, pero sí que la imaginación tiene todos los derechos y Claro. que no importa lo que las academias o que los profesores dicen, si quieres escribir, puedes escribir lo que quieras. Esos serían algunos Es consejos. la ley de la ficción, que no hay ley. No hay ley, exactamente, ¿verdad? Tanto del lenguaje como de la ficción, ¿verdad? Tú puedes decir lo que Por quieras. eso es solo después de 30 años que empecé de verdad a tomar mis cuentos en serio Ujú. y a produciendo muchos cuentos. Y este año mi objetivo es la novela. Ujú, claro, construir algo ya mucho más largo, ¿verdad? Esta novela que pues sí, por supuesto que queremos leerla, la esperaremos con mucha ansiedad para saber qué nos vas a contar. Y dinos algunos consejos para las personas que quieran comenzar a escribir. A veces muchas personas no se animan pues por el miedo, ¿verdad? Es que yo no tengo talento o yo no sé sobre qué voy a escribir, pero tú ya nos demostraste, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser un tema, algo tan convencional como una cama, ¿verdad? Te puede inspirar. ¿Qué les recomendarías a las personas que quieren comenzar a escribir? Creo que lo importante es escribir. Es, 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 es fácil escribir porque no es que si quieres hacer, por ejemplo, películas, es más difícil porque necesitas mucho material, necesitas actores, todo eso. Pero para escribir, un papel y un boli o un ordenador, pero no lo puedes hacer solita y hay que escribir todo y poco a poco las cosas van a ponerse en forma. Pero el peligro es la autocensura y Ujú. las creencias que, Proust hacía largas frases o tengo que hacer largas frases. Sí. A Tengo lo que ser mejor tan sí, a genial lo como mejor Borges, ¿no? y hay que leer Va. mucho. Creo que es también muy importante. Escribir mucho sin preocuparse de la calidad, sin preocuparse de nada, solo escribir para el placer y también para mejorarse, porque hay que escribir para escribir mejor. Claro, un ejercicio, ¿verdad? Simplemente como un ejercicio. Y hay que leer mucho, Ujú. hay que leer de todo para encontrar porque hay lo que te dices en el cole es un trocito así de la historia de la literatura. Ujú, claro, nada, ¿verdad? Sí, muchas veces nos quedamos muy cortos en los cursos de literatura, entonces tenemos que expandir mucho más nuestro conocimiento de la literatura de todo el mundo, ¿no? Ni siquiera hablemos solamente de Francia o de un solo país, sino que el panorama es enorme para poder introducirnos en este vasto mundo de la literatura, ¿verdad? Muy bien, Mari. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño juego de asociación de ideas, ¿verdad? Que este me gusta muchísimo porque nos ayuda a conocer un poquito más sobre nuestros invitados. Bueno, a ver, yo te voy a decir una palabra y tú tienes que asociarla con la primera idea que venga a tu mente. ¿Sale? Bueno, muy bien, ahí te va la primera palabra. Vida, vida. Eterna, Muerte, siempre. amor, Amistad, felicidad, placer, empatía, otros, humano, animal, arte, cultura, sueños. peligrosos, Peligro, peligro. Sueño, sueño, muy bien. Amistad, amor, libros, novelas,
Justicia. Zorro. Salud. Muerte. Fe. Hadad, porque fe en francés significa Hadad. Oh, ok. Suerte. Suerte. Comida. Alma. Negra. Admiración. Afición. Pasión. Fútbol. Ah, Fútbol. muy bien. Ok. Y ese es otro de tus pasatiempos, ¿verdad, Mari? El fútbol. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Mari. Gracias por todo el aprendizaje que nos dejas el día de hoy. Estoy muy, muy contenta de poder tener esta plática contigo, ¿verdad? De poder conocerte en esta faceta tuya, no solo como profesora de francés, ¿verdad? Sino como la escritora, como la Marie creadora y creativa, ¿verdad? Que nos deja siempre una enseñanza de escribir y escribir solo por placer, por hacer ese ejercicio de la imaginación que todos necesitamos para desarrollarnos mucho como personas y también en nuestro aspecto profesional e intelectual. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos miran y que escuchan estos podcasts, gracias por toda su atención, gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto. Hasta luego, Mari, y hasta luego todos. Hasta Chao. luego.